Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de La Voz de Maipú. Este es un capítulo especial de Huellas Históricas de Maipú, 5 de abril, donde se conmemora, este año, los 207 años de la independencia de Chile y Maipú como factor principal en esta batalla que empieza con la independencia de Chile. Vamos a estar hablando de la batalla, vamos a estar hablando de el antes, el post. Tuvimos el Te Deum el día de ayer, bien ceremonioso. También vamos a hablar un poquito de ello, cómo se celebraba antes los 5 de abril. Y invito entonces a que nos acompañen en este programa, en este podcast, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase en la campanita para que le lleguen las notificaciones y también puede ver todos los otros programas que tenemos ya en la red. Además de visitar nuestro sitio web con todas las noticias, va a haber un especial también del 5 de abril en nuestro sitio y también en nuestras redes sociales. Como siempre, Oscar, historiador de Maipú y candidato a doctor de Historia de la Universidad de Chile. Oscar, como siempre, un gusto. Bienvenido. Muchas gracias, un placer como siempre. La batalla. Esto yo creo que va a ser material de estudio porque quiero que el programa sea no en función de lo que los libros de historia ya tienen los niños, la batalla propiamente tal. Quiero irme un poquito más atrás. ¿Qué pasaba en Maipú antes de la batalla? Estos llanos del Maipo, ¿qué había? ¿Qué pasaba? ¿Quiénes eran los dueños? Lepe, lo hemos hablado en otros programas, pero para darle contexto y preparar como el terreno para llegar al momento de la batalla. Sí, hay que pensar que los terrenos en ese entonces no había municipio. Recuerden, vecinos, que el municipio se forma en 1891. Son unos llanos, los llanos del Maipo, que existían en ese periodo, y escasamente poblado. O sea, toda la urbanización que ustedes ven hoy, eso no existía. Las principales avenidas, caminos, tampoco, muy escasos. El principal espacio habitado que existía en los llanos del Maipo fue la Hacienda Los Espejos. La Hacienda Los Espejos aproximadamente tenía un orden de 250 a 300 inquilinos. La Hacienda Los Espejos tenía una extensión alrededor de 4.000 hectáreas. Ese era el principal espacio habitado en un conjunto de 22.000 hectáreas que componían los llanos del Maipo. Era bastante extenso el terreno. Los llanos del Maipo estaban siendo ocupados a inicios del siglo XIX por Pedro del Villar. Y Pedro del Villar, profundamente católico, decide darle en herencia los terrenos al Hospital San Juan de Dios. San Juan. No a sus hijos, sino al hospital. Entonces lo que hace el hospital es arrendar, ceder en arriendo a esta hacienda, el control de la hacienda, las 4.000 hectáreas, a Fernando Errázuriz y su familia. Entonces Fernando Errázuriz va a ser quien va a administrar esta hacienda, va a tener su gama de inquilinos, ¿no? Y principalmente la hacienda va a estar enfocada, en productos agrícolas, pero también tiene viñedos que el Hospital San Juan de Dios los lleva a su hospital para tratar a los pacientes. ¿No? Esta es una época donde, por favor, recuerden, vecinos, que esta es una época donde no hay vacunas. Entonces a los pacientes del hospital prácticamente se les curaba, claro, con el vino para que pudiesen aguantar los tratamientos, los dolores, todo eso. Entonces cumplía esa función los llanos del Maipo. En cierto sentido cumplía una función estratégica importante, porque la principal ruta que conecta todo lo que es el eje del Maipo con Santiago está entre dos grandes rutas: Camino Melipilla hacia el suroeste y hacia el sur
Gran Avenida. Entonces, que tengo entendido que tenía otro nombre, no lo recuerdo bien, pero son las principales dos caminos. Y entonces, por ejemplo, en 1914 ya unos años antes, unos 4 años antes de la batalla de Maipú, en el periodo ya final de la Patria Vieja, cuando Higgins y José Miguel Carrera empiezan sus primeras escaramuzas, ellos tienen una batalla, de hecho, en ese espacio. Una batalla bastante pequeña, una escaramuza chica, con no más de 500 soldados, pero hay un primer encuentro. Es un espacio estratégico porque es la entrada hacia la capital administrativa de la Capitanía General y la patria nueva que se estaba formando en ese entonces. Claro. Entonces, además, además, la geografía está rodeada de accidentes geográficos, el espacio, de cerrillo, lomas, o sea, es un espacio que permite tener una visual perfecta hacia la capital y también apostar ejército. Eso explica también por qué los realistas están muy interesados en posicionarse. Los realistas son los primeros en poner los focos estratégicamente o militarmente, no sé cómo se llamará, pero estratégicamente en este campo de batalla por las características que daba. Claro, claro, sí. Hay que pensar que las fuerzas realistas tenían el interés de avanzar a Santiago, pero por encima de todo aprovechar eh, toda esta infraestructura de transporte que permitía conectar con Valparaíso. Entonces, la idea era pasar a Valparaíso antes que enfrentarse a los patriotas acá en Santiago. Eh, lo que intentan forzar los patriotas es justamente detenerlos acá en el sur poniente y forzar el enfrentamiento. Eso explica también por qué las fuerzas realistas asumen una posición más defensiva que directamente ofensiva en la batalla. Ok, llegamos a la batalla. Lo hablábamos fuera de cámara que las batallas anteriores eran cortitas en tiempo, en horas o días. Maipú. Son datos que a veces no aparecen, pero ¿cuánto duró la batalla de Maipú? Uf, bueno, la batalla en sí fue bastante corta porque hay que pensar que 2 semanas antes Ya venían de otra. Ya venían medio dolidos. Ya. los patriotas Medio venían paleados. claro, venían de una derrota o venían de cancha rayada. Sí. Claro. Entonces las expectativas para el bando patriota no eran muy buenas. Tuvieron 17 días aproximadamente para reforzar y preparar la defensa en Santiago. Ahora, San Martín fue muy inteligente, principalmente porque posicionó, bueno, la línea patriota fue una línea bastante amplia entre Cerrillos y la Loma Blanca. Posi- también fue bastante inteligente en el sentido de que supo ocupar bien las reservas. Y entonces, cuando se posiciona el ejército patriota, alrededor de las 11:30 de la mañana, o sea, da la orden de fuego, con la intención principal de alguna manera generar inestabilidad en la línea defensiva del ejército realista, pero también para identificar cuáles son los puntos débiles y desde qué posición el ejército realista va a atacar, va a devolver el ataque. Entonces, prácticamente lo que entre las 11:30, 12 son puros ataques de artillería, de fuego, y, y luego viene el movimiento de tropas. La parte más emblemática de la batalla de Maipú, la que tiene más mística, la que se ha logrado retratar mucho mejor en la iconografía y la que ha logrado pasar a la posteridad, es la que ocurre principalmente entre el mediodía y las 3 de la tarde prácticamente. O sea, una batalla bastante corta en términos de temporalidad, sin embargo, es bastante cruenta por la cantidad de bajas que hay por ambos bandos. Ya prácticamente a las 3 de la tarde, el bando realista empieza a desordenarse y comienza a retroceder por el camino de Rinconada, que es una de las rutas que existe en ese periodo.
Camino Rinconada, Camino Pajaritos, son al menos caminos que existen en ese periodo, y el Camino de Rinconada conectada con la Hacienda Los Espejos. Eso es que para viajar y traerlo ahora hay una nota, una publicación que hizo la voz de Maipú en el año 2021 respecto a dónde fue la batalla. Si algún vecino está, no sé, cerca del Cerro Primo Rivera, hoy por aquí, ¿qué pasó aquí? Hay una plaza ahí, lo hablamos en Américo Vespucio, que es que está entre Segunda Transversal y Mateo Otero y Zambrano, que aquí tengo el dato, se llama la plaza que es de eh, Santiago Bueras, que falleció Santiago Bueras ya varias ahí. Entonces, si uno se empieza a imaginar el terreno por el cual está esta batalla, ambos bandos, ¿cuál es si lo llevamos a hoy? Sabemos que Cerro Primo Rivera ya era un punto estratégico porque era una loma, porque tal vez te daba perspectiva. Me imagino que estratégicamente así lo fue. Por favor, ahí te pido más detalles respecto de cómo, quién se ganó ese lugar específico. Pero si yo voy, sí, Américo Vespucio, Segunda, ya me voy por todo lo que es Cerrillos, comuna de Cerrillos principalmente. Y por el otro lado, los realistas, ¿dónde se sitúan? ¿En Rinconada? ¿Qué? ¿Olimpo? ¿Nos puedes orientar más o menos? Y si hay datos, me imagino que el Museo del Carmen tiene alguna foto, algún tema de mapa que pueda ir localizando y nosotros traerlo al día de hoy. Hoy está en la calle tanto, etcétera. Sí, mira, son muchas cosas. Sí, es que me desplayé, perdón. El Museo del Carmen, para que los vecinos sepan, tiene el primer plano de Maipú, que hizo Joseph Baclier de Alve. Él fue un francés No sé. que acompañó al ejército patriota. Él fue un veterano de la guerra napoleónicas. Él era un ingeniero, además. Y es muy interesante porque él levanta este plano, identificando... Al ojo, a pulso. Claro, sí. Ok. Identificando las posiciones patriotas y realistas. Este plano tiene el Museo del Carmen, lo tiene en alta definición. Por favor, vayan a consultarlo. Y destaca cosas muy interesantes. Bueno, las líneas del frente son muy amplias. Es muy difícil identificar que es acá donde se posicionó el ejército, porque eran líneas muy amplias. Pero lo que sí es importante destacar es que, por ejemplo, Primo de Rivera se instala en el cerro, lo que los vecinos comúnmente conocen como el Cerro 15. Sí. Oficialmente se llama Cerro de Primo de Rivera en la actualidad, pero en ese entonces se llamaba Cerro de Errázuriz. Se posiciona el ejército realista ahí, digo, lo que es la unidad a cargo de Primo de Rivera, y esto es muy interesante, por ambas partes, por ambos ejércitos. San Martín estaba muy interesado en derrotar, en sacar a los realistas de ese cerro, por la posición estratégica que tenía. Bueno, ese cerro además permitía una visual táctica que le significaba mucho rédito al ejército realista. Entonces, Osorio, que buscaba asumir una posición más defensiva, tenía en conocimiento que una de las grandes debilidades del ejército realista era que las líneas eran demasiado amplias del ejército. Solamente tenía una fuerza no mayor a 5.000 soldados, pero para rellenar esas líneas necesitaba alrededor de 15.000 soldados. Entonces, teniendo en conocimiento que no las tenía, necesitaba sostener algún tipo de fuerza de reserva. Le solicita a Primo de Rivera que retroceda, y Primo de Rivera no hace caso. Eso, según Luis Valentín Ferrada Walker, el historiador Luis Valentín Ferrada Walker, una de las razones por las que el ejército realista debilita una de sus posiciones. Y claro, y San Martín deseaba por encima de todo sacarlo de la loma por dicha posición. Bueno, otra de las razones que se explican es que, bueno, el ejército patriota sí tenía una reserva
Tenía su significativa. cartita bajo la manga, diría. Claro, hay que recordar que cuando la parte principal de la batalla de Maipú se comienza a acabar entre las 2:30, 3 de la tarde, o sea, se empieza al ejército realista a retroceder desde el eje de lo que es actualmente el templo votivo hasta Rinconada con Olimpo. Ok. Es importante ese estadio de la batalla, entre ese espacio, porque es es justo el momento cuando Higgins llega desde Santiago. Con Herido. Claro, herido Herido. de cancha rayada. Sí. Claro. De hecho, el día anterior había tenido una noche bastante mala, afiebrado, y aún así pasa revista de tropas en Plaza Armas en la mañana, y son las tropas que están reservadas en Santiago por si los realistas ganan la batalla. ¿Mm? Sí, Y siguen avanzando, en el fondo. claro, porque la idea se pensaba que si los realistas derrotan al ejército patriota en Maipú, avanzan a Santiago. En Santiago aproximadamente iban a haber un universo de 1750 milicianos, porque no son soldados profesionales, son milicianos, y, Esperando. y ellos van a estar apostados en Santiago. Se hubiese formado una batalla urbana. Y si Santiago hubiese caído, que era lo que se esperaba, lo pensaba San Martín por un momento y también lo pensaba con mucha confianza Manuel Rodríguez. La línea de frente se hubiese trasladado a Coquimbo. O sea, se daba por hecho que si cae Santiago, cae Valparaíso. Y la línea de frente se extiende hacia Coquimbo. Entonces en Santiago lo que hace Higgins es sacar estas milicias. Y aquí hay un punto muy importante que me gustaría destacar. Porque O'Higgins no va solo con 1700 milicianos, mal preparados, muchos de ellos son veteranos de batallas anteriores, veteranos de las batallas de la Patria Vieja, Sí. muy mal formados, ya muy cansados, ya con un físico Desgastado. claro, pero va con las 100 águilas de la escuela militar. Hay que recordar que Bernardo Higgins fue el fundador de la escuela militar, y los primeros cadetes con los que él va con los primeros cadetes de la escuela militar, y en realidad no son 100, son alrededor de 70, pero va con este grupo. Y esto para O'Higgins es muy significativo, porque son los primeros cadetes y además son inaugurados en batalla, en fuego, como él decía. Es como que están haciendo la práctica, que ya no, aquí ya, al tiro a la guerra. Hoy. Claro, claro. Y si bien se ha discutido mucho historiográficamente en torno a cuál fue la ventaja que trajo Higgins al llegar a la batalla, sin duda alguna el efecto psicológico que generó fue tremendo. Porque, Perdón. O sea, ¿se discutió en función de cuál fue el valor de O'Higgins en la batalla misma? Porque llegaste como por los aplausos, palabrazos, no sé, por decirlo de alguna manera, tal vez suena muy simple, pero ¿cuál es la discusión que hay con O'Higgins respecto a lo que tú dices? ¿Cuál es como O'Higgins llegó a tiempo? ¿No? ¿Es la importancia? ¿Fue importante efectivamente? No, aquí no me estoy metiendo en la pata de los caballos, pero, con la historia, perdón, pero es que... sí, no, yo me atrevería a decir que fue fundamental. Ok. Porque el contingente que trae refuerzo es muy importante, es muy significativo. Le reoxigena al ejército patriota que estaba ya desgastado en la batalla. Le da un nuevo impulso. De hecho, las fuerzas realistas no combaten prácticamente estas fuerzas, sino que por el impacto psicológico Dijeron ya aquí nos vamos. claro, se van en desbandado, Osorio sale arrancando. Porque, Ejército porque las fuerzas igual estaban equiparadas en números de soldados. estaban equiparados. Sí. Sí. Pero el ejército patriota, Y en artillería y en herramientas para... el ejército patriota era levemente superior. Ok. Levemente superior, pero sí el ejército patriota destinó unidades enfocadas en la reserva. El ejército realista no. Entonces era muy simple, no, yo lo digo Sí, muy no, simple, sí. pero era generar una fisura en la línea Perfecto. de combate, que fue en lo que se preocupó San Martín, y ahí fue clave la victoria. Si bien- Con estos ataques que dice que los libros indican, tal vez en más de algún paper tuyo, habla de el ataque que hacen desde la derecha
la trinchera, por decirle un nombre, de los realistas, que fueron como muy al choque. Fue San Martín como que, aparte de la reserva, fue también ellos fueron al ataque, más que esperar cómo era la reacción del bando contrario, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora hay que pensar que ambos ejércitos estaban muy bien preparados. O sea, yo creo que tanto Higgins como, bueno, Higgins principalmente, venía con una experiencia de aprendizaje tras lo vivido en en el periodo de Patria Vieja. Me refiero a 1810-1814. O sea, la Patria Vieja no tuvo un ejército chileno propiamente tal. Eran puras milicias, muy mal preparadas. Bueno, O'Higgins también, parte de esa composición militar estaba hecha con inquilinos de su propio fondo. Entonces, algunos santiaguinos que había reclutado, era una época además donde cada santiaguino era un militar. Entonces, cuando son derrotados, la Patria Vieja es derrotada en Rancagua y, y O'Higgins va hacia Mendoza, se reúne con San Martín, la estrategia va a ser doble. Primero, preparar un ejército profesional. Tiene que ser un ejército profesional. Se tiene que aplicar la ciencia militar. Ahora, el primer ejército va a ser un ejército principalmente argentino. Creo que Valentín Ferrada destaca en solamente al comienzo, no solamente un 6-7% de chilenos dentro de este ejército universo como de aproximadamente 4.300 soldados. Son muy pocos los chilenos, principalmente son todos argentinos. Luego, después de la batalla de Chacabuco, se va a empezar a invertir esa dinámica y van a ser ya para agosto de 1817 ya un 35% del ejército de los Andes es chileno. Ya O sea, se equiparó. claro, se va a ir equiparando y claro, para suplir eso, lo que va a hacer O'Higgins es formar esta escuela militar, aplicar la lógica de la ciencia militar. Además, San Martín, San Martín, a diferencia de O'Higgins, era un veterano de las guerras europeas. Había luchado en España, era muy curtido en la estrategia militar y en las estrategias más modernas que se estaban aplicando en Europa. Ahora, los realistas no se quedaban tan atrás, porque las fuerzas realistas tenían batallones que eran bastante significativos. Bueno, tenían los lanceros del rey, estaban los dragones de Arequipa, los dragones de Chillán. Ahora, la composición del ejército realista era una mixtura de muchos chilenos, muchos sureños. Hay que recordar que cuando el virreinato peruano envía su expedición y llegan al puerto de Talcahuano, son muchos los sureños que se adhieren a la causa realista. Claro. Valdivia, Chillán, en las periferias de Concepción, se adhieren completamente a la causa realista, pero al mismo tiempo son 4 expediciones las que el virreinato peruano llega a enviar al sur de Chile, y esto es muy importante porque bueno, esto lo plantea más bien Alfredo Jocelyn Holt. Son una no menor contingencia de la élite política chilena. Su aversión no es tanto la monarquía hispánica en sí, sino estar bajo el control del virreinato peruano. El ejército realista se estaba peruanizando también. Hay mucho contingente peruano que va al sur de Chile, que acompaña a Osorio, y bueno, y también rodeado de sureños. Entonces, claro, si bien Alfredo Jocelyn Holt no defiende la teoría de la guerra civil, es una mayoría, hay un consenso bastante fuerte en la historiografía chilena en que sí hubo una guerra civil. Este conflicto de la independencia chilena fue un conflicto de guerra civil porque ambos ejércitos tienen un contingente importante de chilenos. Pero lo que quería destacar es que el ejército realista tiene un batallón de corte totalmente europeo, que es el batallón Burgos. Y el batallón Burgos se les denominaba los vencedores de Bailén. Y lo quiero destacar porque tenemos en Plaza Maipú un monumento con el nombre del monumento a los vencedores de Bailén. Y es súper importante eso porque este batallón se había destacado en Europa derrotando a las tropas napoleónicas.
O sea, derrotando al ejército más poderoso Sí. en ese entonces. ¿eh? Entonces, cuando la monarquía hispánica decide enviar a este batallón, eh, claro, era la idea de un ejército ultramoderno que podía subyugar a cualquier ejército mal preparado, pero el ejército patriota estaba preparado. ¿m? Entonces, eh, claro, la primera gran derrota que tiene este batallón es acá en Maipú. Por eso el monumento a los vencedores, en realidad, de los héroes de Maipú, que durante muchos años también este monumento tuvo ese nombre, al ejército que luchó acá. ¿m? El abrazo. Llegamos, ok. Se dicta el triunfo, ¿no? De los patriotas. Eh, el maipucino, yo inclusive, siempre he creído que el abrazo es ahí afuera del templo donde estaba la capilla. Ahí se dieron el abrazo. ¿Dónde fue el abrazo? El famoso abrazo. Y las palabras, porque bueno, hay varios escritos ya del triunfo de la independencia, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente el abrazo no fue en el templo, tío. Oh, Sí. me desilusioné. No. El abrazo se dio un poco más hacia el poniente, Hacia el poniente. donde está actualmente el Hospital del Carmen. Y hay un monumento aquí, es importante el que está ahí. En toda la esquina, la placita de Sí, toda la esquina. entre Olimpo con Rinconada. Olimpo Rincón. Claro. Sí, ese monumento que tiene por nombre oficial el Monumento al Abrazo, pero también durante muchos años, durante gran parte del siglo XX, se llamó Monumento Chile-España. Y ese fue el segundo monumento de la batalla de Maipú. ¿Mm? Yo lo conocía como la Plaza Las Chancacas. Mira, po. Sí, porque si el primer monumento a la batalla de Maipú era el monumento a los héroes de Maipú, que está en Pajaritos, esta pirámide trunca, ¿Sí? el segundo es este monumento, que también es una pirámide, pero mucho más pequeña. Los vecinos recordarán que la infraestructura del monumento también era mucho más amplia, tenía una plaza enorme, que con el proyecto del Transantiago la Claro, cortaron. fuimos acortando. Claro, claro. Entonces ahí se genera en la periferia, más hacia donde estaba el hospital, que antiguamente también había como una media luna, se hacía una Sí, fonda ahí. sí. Claro, ese fue como el espacio simbólico donde se hizo el abrazo. Pero también ese punto es súper importante porque es el punto donde el ejército realista comienza a retroceder hacia los espejos. Y entonces después de las 3 de la tarde, aproximadamente hasta las 6 de la tarde, se va a formar, viene la segunda parte de la batalla de Maipú, que es una batalla más de corte semiurbana, en las casas, en la hacienda y en las casas de los inquilinos. Que es más que nada para ir rematando los pocos remanentes que quedan del ejército patriota ahí. Entonces, ese espacio es súper significativo, es muy importante. Pero claro, lo que es el espacio del templo posee otro lugar estratégico. Hay que pensar que todos estos monumentos que yo estoy comentando son espacios muy simbólicos. O sea, el monumento a los héroes de Maipú es el monumento al ejército. El Claro. monumento que se es dedicado al ejército. Pero lo que está en el templo votivo es el monumento a la Virgen. Es lo que se dedica a la Virgen del Carmen. Ya, vamos a hablar de eso una vez que el abrazo, el legado. San Martín agarra su maleta, se va al Perú. Porque acá comienza otro proceso que es de no tan solo de independencia de Chile, sino que de la región. Y empiezan el proceso independentista de América Latina, por darle algún nombre, ¿no? Y O'Higgins se queda como director supremo, como el presidente de Chile, ¿no? El símil, no sé si es como, pero démosle algún nombre. Director supremo, símil ahora a presidente, no sé, o presidente del Senado, no sé, presidente de la Cámara, del Parlamento. Bueno, y ahí vienen lo que nos enorgullece como maipucinos, que O'Higgins era muy devoto. Y vienen todos estos símbolos, que el símbolo más importante es el templo. Él dijo, él llamó, dijo que no, que me traigan un arquitecto. ¿Cómo empezó estos símbolos desde la capilla, el templo propiamente tal? ¿Cómo se fue forjando ese tema? Y perdón, o sea, el templo terminó en los años 70, o sea, ¿por qué demoró tanto? Sí,
Mira, principalmente, hace un rato le hablé de dos grandes motivos, dos grandes intenciones que tenía Bernardo Higgins cuando es derrotado tras la batalla de Rancagua. Una era formar este ejército profesional, formar la escuela militar y aplicar la ciencia militar. Pero el otro estaba vinculado a las ideas con San Martín de generar un movimiento de pinzas, entre lo que se estaba gestando en la Gran Colombia, en Venezuela, con Bolívar, y lo que se iba a hacer con San Martín a liberar el virreinato peruano. Ahora, ¿qué es lo que hace este ejército? Hay que pensar la guerra de independencia también como un conflicto de símbolos, de credos, porque lo que hace el ejército patriota es adaptar a la Virgen del Carmen como un elemento propio, porque no solamente no es un símbolo religioso, sino también, y por encima de todo, republicano. Porque hay que pensar que el ejército realista no tenía ninguna sensibilidad con el republicanismo, de hecho, por el contrario. Era el credo imperial, la monarquía. Claro. En cambio, el ejército patriota, claro, la Virgen del Carmen se asocia a elementos muy liberales también, muy modernos. Entonces, se pensó, esta era una idea que se comenzó a gestar en 1817, que el espacio donde se genere esta batalla decisiva que va a consolidar la independencia chilena, es ahí donde se va a construir un monumento dedicado a esta Virgen. Hay que pensar que la Virgen del Carmen, antes de la Guerra de Independencia, era una virgen como de los sectores más populares, principalmente ligada, claro, a los elementos más marginales de la sociedad, muy popular, pero no era una virgen con reconocimiento institucional. Entonces fue muy astuto Higgins en ese sentido, porque fue tomar un símbolo que era propio del soldado más común, del soldado raso. Entonces, claro, toma esta idea y por encima de todo busca generar un espacio simbólico, que se da acá en Maipú finalmente. Sí. Ahora, ya muy tempranamente comienzan las primeras gestiones para levantar un monumento. ¿Quién hace los primeros bocetos? Es el mismo Bernardo Higgins. Los primeros bocetos del templo votivo, los primeros bocetos no se hablaba de templo votivo, se hablaba de Santuario Nacional. Los primeros bocetos del monumento a los héroes de Maipú, todos los diseña Higgins. Ahora son bocetos muy burdos. No tenía mucha habilidad. Es que fíjate que igual también hace bocetos, por ejemplo, de la Alameda, de los planes de modernización de la Alameda de las Delicias. Entonces, pero claro, transformar Maipú en un símbolo era muy necesario, porque estamos en una época donde la nación necesita construir una comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson. O sea, hay un ideal de construcción de Estado moderno que se tiene que hacer, y se tiene que hacer con símbolos. Entonces Maipú entrega como todo un aparataje. En mayo rápidamente comienzan las gestiones para tanto el monumento a los héroes de Maipú como el templo votivo. Y ya la primera piedra se comienza a levantar el 5 de noviembre de 1818 para el Santuario Nacional. Y eso es súper importante porque muchos de los hacenderos, de los terratenientes, de la élite local, aporta con materiales. De hecho, Fernando Razuriz, estos son documentos que el Museo del Carmen los tiene. Aporta con madera, ladrillos, o sea, para levantar este templo. Ahora, el problema es que la guerra no se acaba con Maipú. Es cierto que Maipú permite consolidar el centro de la región, le da una estabilidad, consolida la independencia en lo que es el Cono Sur, pero hay que destruir el virreinato peruano para consolidar realmente la independencia de la región. Y entonces se necesita la expedición, y eso requiere un coste fiscal muy grande, un costo fiscal muy grande, un costo. Y las obras del templo rápidamente se van a ver paralizadas por ese motivo, y se va a concentrar todos los recursos en financiar la expedición. La expedición que se va a sostener en los años. Y después viene otro problema, que O'Higgins se comienza a enemistar con la aristocracia criolla,
Y eso significa, O'Higgins, tú me hablabas del el símil de su papel como elector supremo del presidente. No era un presidente en sí, pero tenía mucho más atribuciones que un presidente. ¿Mm? Se comenzó a transformar en un caudillo con atribuciones realmente enormes. Entonces genera una tensión con la aristocracia tal que le significa abdicar en 1823, a principios de ese año. Eso implica que todos estos símbolos que se comienzan a gestar en Maipú comienzan a ser asociados al o'higginismo, lo que van a caer en un letargo, en un olvido durante Queda bastante congelado. tiempo. Ese tema. Sí, el monumento nunca se levanta, quedó simplemente en el papel, en el área de los decretos. El templo votivo quedan unos 2 murallones que van a estar ahí estancados hasta 1880. Eh, Segundo, con la batalla de Maipú, y cuando viene la expedición al Virreinato del Perú, O'Higgins intenta, bueno, también tomar Caya y Araya, eso fue una idea de él, levantar una localidad en Maipú, en los llanos de Maipú. Hay que recordar que no había nada, no existía Sí. localidad, pueblo, nada, Nada. comuna, nada. Sí. Entonces hay una idea de levantar un pueblito, pero principalmente destinado, que debía ser habitado por los veteranos de la batalla de Maipú. Tenía que ser ocupado por los veteranos, las viudas también. Había que darle un reconocimiento también a los soldados que, Cayeron. claro, y que no solamente, ya, los que sobrevivieron a la batalla de Maipú tenían que continuar la guerra, además fuera del territorio. Sí, po. Entonces era un reconocimiento, era la idea de construir Maipú como una villa para militares, pero eso queda en la idea. Después En el quedó papel. quedó en nada. Digo, hay muchos decretos de urbanización que se levantan, muchos decretos, si uno va al Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional, se va a encontrar con mucha documentación de esa época. Bueno, ahí yo invito a la gente a revisar una publicación que yo hice el 2019 en la Universidad de Cuyo, en la revista Historia Americana Argentina. Es un artículo que en realidad ¿Está el fue- link? Ahí, link, ahí. ¿Lo podemos ver, revisar? Totalmente. O sea, podemos dejar el link en la edición. Ya, genial. Totalmente. Genial, Sí. genial. Como título se llama Después de la batalla de Maipú. ¿M? Y habla sobre estos decretos de urbanización, está toda esta documentación. El vecino también se puede encontrar con este primer mapa de la comuna de Maipú. ¿M? Hay un mapa también donde se ve la dimensión, la extensión de los llanos del Maipo, que era mucho más extenso. Esa fue mi tesis de licenciatura, Mira. por allá por el 2015. Hace ya bastantes años, porque yo ya terminé mi doctorado ya, entonces, bueno, falta defenderlo, pero claro, ha pasado bastante tiempo. Pero esa fue una investigación bien celebrada y que tuvo muy buena aceptación académica al otro lado de la cordillera. Entonces, claro, ese fue, yo creo, la principal consecuencia, el principal impacto que tuvo para Maipú esta batalla, pero que después, tras la creación del municipio, fueron retomadas todas esas ideas en el siglo XX. Este monumento a los héroes de Maipú se inaugura en 1910 finalmente. No se construye un templo, no se construye un santuario, se decide terminar una capilla. La capilla que se logra edificar en 1895. Se va a mantener hasta 1974. Ya a mediados de los años 40, bueno, hay que pensar primero en el terremoto de 1928, que destruye la capilla La Victoria. Entonces comienza a haber una presión por parte de la iglesia y también por parte del ejército por levantar el voto o'higginista, el voto de O'Higgins, Sí. cumplir el voto de O'Higgins. Y es el templo votivo que se comienza a construir. Hay un concurso internacional que se da y se comienza a edificar en 1943. Entre 1943 y 1974 se va a construir el templo, el santuario nacional definitivo, el monumento más grande dedicado a la Virgen del Carmen, el principal templo católico que tiene este país, y se va a decidir demoler la Capilla de la Victoria. Y se van a sostener estas dos murallas principalmente por dos motivos. Uno, que representan parte de estas dos murallas que se construyeron durante el periodo Higgins, en el siglo XIX. Y segundo, también para que cualquier habitante que visite el templo votivo y esté parado frente a la Virgen,
cuando dé vuelta la mirada, cuando se dé vuelta y mire hacia 5, pueda mirar hacia 5 de abril. Desde la Virgen, tiene una lógica visual, estética, arquitectónica muy, muy bien pensada. Y porque originalmente esa capilla iba a ser demolida, pero en el espacio de la capilla se iba a levantar otro arco. ¿Se han dado cuenta que el templo votivo tiene 2 arcos solamente? Ya, en realidad se tenía pensado construir un tercer arco, pero se decide mantener los 2 murallones porque ese tercer arco iba a tapar la visual desde el templo. Ahora, eso tenía un contrapeso. Tú eliminas el tercer arco, significa que estás eliminando una tercera grada, porque cada arco tiene gradas. Eso significa que se pensaba que iba a reducir la capacidad de público. Y tiene mucha lógica, porque en esa época, en la década de los 60, 70, era muy común que para la festividad del 5 de abril y para la festividad de la Virgen del Carmen el 16 de julio, aproximadamente 30.000 habitantes estuviesen visitando este espacio. Oye, yo me he quedado muy callado porque te escucho hablar y me imagino cómo se construyó y todos los recursos que eso implicó. Y nos queda poquito tiempo, hablar justamente de... Preguntaba antes de comenzar, esto se celebra, se conmemora, y te quería preguntar si hay registro de, lo acabas de decir, ¿se celebraba el 5 de abril antes en los maipucinos? ¿Se reunían, bailaban, tomaban, no sé, comían? No? ¿Cómo se celebraba? Porque ahora el Tedeum es muy solemne, etcétera, etcétera, las autoridades, viene una autoridad seguramente argentina, y hablan de esta unión entre los países, etcétera, 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 que dio la independencia. Es muy solemne, muy... No sé si tibio es la palabra, pero dejémoslo solemne. Pero antes, ¿hay registro de que esto era más holgorio? ¿Se celebraba el 5 de abril? Sí. Principalmente... Yo voy a celebrar. Hoy día salgo a celebrar. Pero con mucha fuerza se dio en el periodo, por supuesto, post-independentista. Hay un estudio muy bueno que hizo, fue una tesis de, recuerdo, de licenciatura, de Paulina Piralta, una egresada, pero ya hace bastantes años, sí. Este es un libro que sacó LOM, sobre las festividades de la independencia. Y una de ellas, claro, era el 5 de abril. El problema es que la fecha del 5 de abril tenía muchas otras fechas que tenían como una misma finalidad de consolidar un imaginario nacional, lo que es la chilenidad, claro. Comenzaba a competir con muchas otras fechas. El 5 de abril, lamentablemente, tuvo el pecado de estar muy asociado, muy vinculado al o'higginismo durante gran parte del siglo XIX. No era tan incómoda, en cambio, la fecha del 18 de septiembre, porque era una fecha más vinculada a la aristocracia chilena. La primera junta, etcétera. Claro, y no al caudillismo militar. Claro. Entonces, sin embargo, el 5 de abril fue una fecha que se más sostuvo, pero que comenzó a competir con otras fechas de mayor renombre, principalmente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, nos entregó la fiesta de Yungay. Luego, más importante aún, viene la guerra del Pacífico. Y más que el 5 de abril, pasa a ser un símbolo mucho más de unidad nacional, la fiesta del 21 de mayo. Combate naval de Iquique, Arturo Prat, claro. Entonces, el 5 de abril va a quedar en un segundo lugar. Sin embargo, eso en el nivel nacional. Ahora, si nos vamos al nivel de Santiago, claro que el 5 de abril pasa a ser, sí, continúa siendo muy importante, porque todos estos espacios, sobre todo asociados a la Virgen del Carmen, son espacios de ceremonia, son muy ceremoniosos. También es un espacio de rito en el que los habitantes de Santiago van a Maipú. No son solamente los locales, porque claro, la población de Maipú a inicio del siglo XX no eran más de 5.000 habitantes. Y recién a mediados del siglo XX, o sea, para 1950, no hay más de 11.000 habitantes en Maipú. Lo hablamos en otro. Son muy pocos, entonces, pero paradójicamente tenía 30.000 habitantes en las periferias del templo. Ahora, te hablo años 50, te hablo años 60, el templo, por supuesto, todavía no estaba terminado. Los pilares que tienen a los lados, aplanada, claro, ni siquiera estaba completa, pero aún así la gente iba. De hecho,
para la celebración de los 150 años de la batalla de Maipú, 1968, el 5 de abril de 1968, hay un universo de 100.000 habitantes, que ese yo me atrevería a decir que ha sido como la actividad, una de las actividades más concurridas. Y además, por supuesto que se hizo todo un acto simbólico, se inauguró el Monumento al Abrazo, el parque que acompaña al templo votivo también se inaugura en esa fecha. Se genera todo un plan de remodelación urbana en la plaza de Maipú asociado a esta fecha, o sea, se destina como fecha simbólica 1968 para inaugurar todo este proceso de nuevos símbolos. Pero claro, también a nivel local, 5 de abril comenzó a experimentar un desplazamiento por la fecha del 16 de abril. Pasa a ser más significativa la fiesta social de la Virgen del Carmen en su totalidad, más que la fecha de la batalla. En algún momento, poquito años atrás, si hablamos de historia, poquito años, no sé, 20 años o menos tal vez, se habló de un feriado para el 5 de abril, un feriado comunal. Porque entiendo que en Arica, Antofagasta y algunas ciudades tienen algunos feriados comunales o regionales. Y acá no pasó sin pena ni gloria. Me imagino que por la historia decís como que el 5 de abril pasa como colado, pero la verdad, la importancia que tiene es tremenda. Entonces, sí, pero podríamos hacer una encuesta. ¿Te gustaría hacer feriado el 5 de abril? Yo saldría a celebrar. Sí, no estaría mal, pero fíjate que institucionalmente tampoco se le ha dado la importancia. No sé, yo antes iba a hacer charlas a los colegios sobre la batalla de Maipú. Aquí nos pusimos en la zona crítica, ya. Sí, ahora no hay interés por hacer esa naturaleza, ese tipo de actividades. No, el Museo del Carmen es un museo que destina espacio a la batalla, pero no es un museo de la batalla de Maipú. Arica, el Morro Arica, tiene un museo sobre la batalla del Morro Arica. Pero no hay un museo de la batalla de Maipú. Y hay muchos documentos que están guardados, que el investigador puede revisar, pero que no son de público acceso. Entonces no es un museo de la batalla de Maipú, el Museo del Carmen. Entonces, claro, a nivel institucional, también ha caído en una especie de subterraneidad, de letargo. Bueno, en este humilde espacio, en estos granitos, tal vez para poner arriba de la mesa estos temas, o sea, es importante. Entretenido programa. Bueno, todo para mí son entretenidos, pero no, muy interesante. Yo creo que es importante que los vecinos y vecinas de Maipú tengan también esta otra mirada. Pueden acceder a todos los papers, ahí vamos a dejar los links, visitar el Museo del Carmen y por supuesto visitar nuestra página web donde vamos a tener un especial, o ya debe estar, el especial del 5 de abril de Maipú. Y durante el transcurso de todo este tiempo que hemos estado en el aire de la voz de Maipú, hay notas significativas de la batalla, etcétera, datos. Así que visiten nuestro sitio web y por supuesto en la campanita en el canal de YouTube para que le llegue todas las notificaciones de todos nuestros videos y todo nuestro material audiovisual que siempre lo hacemos con tanto cariño para todos los vecinos. Así que Oscar, un placer en este 5 de abril compartir contigo este podcast y nada, muchas gracias. No, para mí también es un verdadero placer. Aplaudo siempre lo que la voz de Maipú hace con toda esta iniciativa y también por favor recomendarle a los vecinos que busquen el libro de Luis Valentín Ferrada Walker, La batalla de Maipú. A mi parecer la mejor obra que existe en la actualidad sobre la batalla de Maipú. Yo lo voy a ir a buscar. Lo voy a ir a buscar a su casa y voy a ir a buscar ese. Y si quieren saber un poco más o cómo Maipú se inserta a nivel latinoamericano, por favor, las revoluciones hispanoamericanas del historiador británico John Lynch. Un muy, muy buen trabajo que de seguro les va a gustar mucho. Así que eso. Gracias, Oscar. Nos vemos en el próximo capítulo de Huellas Históricas de Maipú. Adiós.